Astele.tv. Hola, hola, gente bien integra, muy buenas tardes. Un miércoles más, miércoles de bien integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Recuerden que lo importante es que trabajemos en la tridimensionalidad de nuestro ser para poder tener una salud completa. Nuevamente, muchas gracias a Astele TV, a Malena, a Kenneth, a Edgar, por todo el apoyo y la posibilidad de estar aquí, y a todos los chicos que hacen posible el despliegue técnico, pero sobre todo humano, a Aura, Jessica, Karina, Gaby, a Katia. En fin, gracias a todos por la posibilidad de estar con ustedes en sus hogares, en sus casas, en sus oficinas, bueno, en sus hogares, sus casas, oficinas, en fin. Vamos en vivo a través de Astele.tv en Facebook Live. Síganos, por favor, y véanos directo también a través de la página. En fin, aquí estamos. No se olviden, Astele TV, la mejor televisora de Latinoamérica por internet. El día de hoy tenemos un programa que habla de la comunicación, que habla de la importancia de la comunicación, de lo que podemos transmitir a través de la comunicación. Pero antes quiero que recordemos que hoy es 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida. Es un día importantísimo en la historia de México y de toda Latinoamérica e Hispanoamérica, sin duda. El 2 de octubre, un evento triste, fuerte, desgarrador en la historia de los movimientos sociales, esta matanza en Tlatelolco, y el día de hoy tenemos el 51 aniversario. Recordemos que lo importante es conmemorar este evento de una manera mucho más libre, limpia, en donde podamos seguir comunicándonos y teniendo la claridad de que todo lo que pasaron y todas las personas que murieron y todo el evento que llevó a que podamos tener hoy formas de expresión mucho más amplias, abiertas, mucho más libres. Los movimientos sociales están ahí, están presentes, y el 2 de octubre no se olvida. Tomen sus precauciones, muchos movimientos en el centro de la Ciudad de México, y conmemoremos de una manera pacífica, respetuosa y con mucha inteligencia este día de hoy, 2 de octubre. También en los eventos importantes tenemos que en esta semana falleció, para mí, el mejor cantante que ha tenido México en toda su historia. Habrá quien pueda creer que son otras las mejores voces, pero yo estoy cierto de que la mejor voz que ha dado este país es la de José José, en alcances, en timbres, en tesituras y en la forma de exponer sus canciones, de transmitir, de expresar, de interpretar. Creo que independientemente de que todos los que de mi generación que crecimos, y otras generaciones antes y otras pocas después, crecimos con él y no nos libramos de muchas fiestas, tristezas, rupturas de corazón, es un día, es importante recordarlo, y creo que muchos eventos en favor de recordar a este príncipe, yo digo el rey de la canción, José José, que esperemos donde quiera que esté, tenga paz, tenga tranquilidad, y sobre todo que su familia pueda resolver estos temas que en realidad pues no dejan nada positivo, ni para él, ni para su memoria, ni para su tranquilidad. El día de hoy tenemos un tema que es respecto a la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo funciona? ¿A través de qué nos podemos comunicar? Bueno, pues la comunicación, ya saben, en las partes técnicas de las escuelas nos van diciendo que tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la comunicación hoy es mucho más que eso, aunque este es un elemento básico, fundamental, y la comunicación se ha modificado contundentemente a lo largo de la historia. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de comunicación. La comunicación hoy se ve transformada de manera radical y fortísima por las redes sociales, por todos los elementos que tenemos a mano, pero no quiere decir que sea mejor. En ocasiones seguimos sin poder comunicarnos y sin poder entender con claridad qué es lo que estamos expresando y cómo nos comunicamos. ¿Cuántos tipos de comunicación existen? ¿Cómo podemos comunicarnos? Bueno, pues lo más habitual y lo más común
es la comunicación verbal, que sigue teniendo un altísimo impacto. Sin embargo, nuestra invitada de hoy nos platicará qué tanto es en realidad lo que la comunicación verbal expresa y nos permite manifestar. Ya hablaremos de otros tipos de comunicación, como la comunicación corporal, la comunicación escrita, la comunicación en redes sociales, en donde esta locura de las redes sociales nos va llevando a saber con precisión si nos estamos comunicando bien o no con todas las modificaciones que ha tenido las redes sociales. Y tenemos hoy redes sociales que se dedican exclusivamente a hablar de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que transmitimos a través de imágenes como el Instagram. Y entonces, ¿cómo es que podemos ir transmitiendo y llevando un mensaje y un lenguaje a través de esto? Bueno, pues ahí en las imágenes, pues finalmente es una comunicación a través de ello, y también habla pues de una parte de la corporalidad. Y aquí hay un tema que me encanta, porque en los cursos, en los talleres, cuando hablamos de comunicación asertiva, primero identificar qué es la comunicación asertiva, pues ya lo platicaremos ahora con nuestra invitada, pero bueno, finalmente no es ser muy directo, muy sincero, muy franco, dista un poco de ese tema, es un poco más, es más complejo, es más interesante, es más completo, pero lo que han hecho los creadores de los programas de los teléfonos inteligentes, de los aparatos, de los dispositivos y de las redes sociales, es interesantísimo a través de estas pequeñas imágenes de caritas, de figuras, en donde los emoticones o estas pequeñas imágenes pues expresan o tratan de expresar y de comunicar estados de ánimo, emociones, sentimientos, ideas que nos va dando lo que la otra persona nos está trayendo a la mesa. Es muy importante que aprendamos a comunicarnos, aprender a comunicarnos no solo a través del lenguaje verbal, sino a través del lenguaje corporal, del lenguaje escrito y de todos los lenguajes que se van trayendo a través de las redes sociales, porque en la terapia, en la consulta, en los talleres, en las pláticas, me voy dando cuenta, y platicamos mucho con los papás y con los chicos, de cómo van teniendo tantos problemas porque asumen tonos, asumen ideas, asumen conceptos, asumen una serie de expresiones o de situaciones que se van manifestando a través de estos mensajes de texto que, lejos de comunicarnos, muchas veces nos incomunican y nos van generando más problemas y conflicto a lo largo de nuestra comunicación con la otra persona con quien estamos interactuando. Recuerden, somos Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu, y uno de los puntos más importantes para poder estar en un momento de tranquilidad y de integralidad del bienestar es precisamente la comunicación. Con todos estos elementos, con todas estas situaciones, pues vamos a recibir a nuestra invitada, quien es experta en el lenguaje, experta en la comunicación, experta en la forma y en los esquemas en donde cómo comunicarte, cómo obtener un resultado, que esto es sumamente importante, porque una de las cosas que es más importante de nuestra comunicación es que buscamos obtener algo, y ese algo tiene que tener un objetivo muy claro, tenemos que tener muy preciso qué es lo que queremos para poder expresar adecuadamente eso que estamos buscando. Y esto es de lo que nos va a hablar nuestra invitada el día de hoy a través de su libro La magia de la persuasión. ¿Qué es persuadir? ¿Qué es obtener un resultado? ¿Cómo es convencer? Esto, ya nos platicará ella, difiere de la manipulación, de los chantajes que se dan con frecuencia, y estaremos platicando de esto. Es importante, yo siempre digo, más vale vivir en paz que tener la razón. Entonces, cómo comunicarnos, cómo aprender a hacerlo, cómo llevar a escenarios adecuados esta comunicación y cómo vamos a ir logrando esta comunicación de una manera clara, efectiva, asertiva, para poder obtener los resultados que deseamos. Pues para eso nos estará acompañando hoy nuestra invitada, experta en el tema del lenguaje, de la comunicación, de la claridad, es Pamela Yan. No se vayan, después del corte regresamos para que nos platique de muchos temas interesantes respecto a la comunicación. Gracias.
Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que pues prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de conducto. Aztele.tv. 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 Hola, hola, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Una emisión más de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu, que sea de beneficio para ustedes y para muchos seres, que este tiempo valga cada uno de sus minutos. Gracias nuevamente a Aztele TV, estamos en vivo por Facebook Live a través de aztele.tv y síganos a través de YouTube todas las emisiones anteriores. El día de hoy, como les comentaba, tenemos una invitada de lujo, una mujer preparada, inteligente, capaz, que nos va a demostrar, a enseñar, a compartir muchas cosas maravillosas de la comunicación. Es licenciada en comunicación, maestra en desarrollo humano multidimensional, máster en programación neurolingüística, certificada en comportamiento y conducta no verbal y diplomada en imagen física. Es experta en argumentación e inteligencia verbal, tiene estudios de vocería y comunicación para el manejo de crisis y comunicación política, hablando del 2 de octubre, importante, y es fundadora de la certificación de lenguaje persuasivo, magia orgánica, que desde 2011 ha cambiado la vida de muchísimas personas y ya verán ahora por qué. Agradezco muchísimo a nuestra invitada
de lujo el día de hoy a Pamela Yan, a quien le voy a dar un fuerte aplauso porque la tenemos Ay, fuera. gracias, Horacio. Muchas gracias. Pues gracias. qué bonita introducción. Agradezco mucho las porras. Podríamos resumir toda mi semblanza a metiche profesional. Eso dice. Me encanta Ana. hurgar en la mente humana, entender cómo el ser humano toma decisiones y cómo a través de las palabras podemos precisamente interferir o intervenir, ¿no? Porque pueden ser ambas cosas, en ese proceso de pensamiento para que esas personas decidan a favor de ambos. Y ojo que cuando digo a favor de ambos, ahí viene la primera clave, ¿eh? Porque cuando hablamos de comunicación hay que referirnos a la persuasión y no a la manipulación. Ok. ¿Qué diferencia tenemos? Pues hay una diferencia muy importante y me gusta mucho traerlo a colación porque la gente se confunde, ¿no? Cuando de repente me dicen, ¿cómo? Te dicen la maga de la persuasión y tu especialidad es la persuasión, entonces eres, qué miedo, me dicen, qué miedo ser tu esposo. Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle, digo, al contrario, porque mucha gente se confunde con estos dos términos. Y es que la manipulación tiene más que ver con entender que como seres humanos, pues tenemos objetivos en la vida. Tú quieres lograr algo, tienes intereses, tienes motivaciones, tienes necesidades. Claro. Pero la persona que está frente a ti, esa persona con la que necesitas conectar, esa persona que necesitas de tu lado, que necesitas que haga algo por ti o para ti, ¿qué crees? También tiene necesidades, motivaciones, intereses. Y si tú tienes la habilidad y sobre todo también la nobleza y la inteligencia de poder encontrar esas necesidades, identificarlas, porque a veces ni siquiera las personas las tienen claras, no saben ni lo que necesitan, aun cuando vamos a vender, por ejemplo, un producto. De verdad, ¿no? Ellos vienen pensando que quieren una cosa y cuando lo que necesitan es otra. Entonces, el buen asesor se dedica y se da a la tarea para poder identificar las verdaderas necesidades y entonces venderle de forma ética algo que realmente sí pueda resolver o brindar una solución a su problema. Entonces, como comunicadores tenemos esa gran responsabilidad. La persuasión es entender que ambos necesitamos algo, identificar esas necesidades, ponerlas sobre la mesa y propiciar un ganar-ganar. La manipulación es entender que yo necesito algo y si tengo que pasar por encima de ti para obtenerlo a través de chantaje emocional, presión, mentiras piadosas, verdades a medias, cualquier tipo de artimaña que tengamos. Todos los artilugios que de pronto encontramos. Que de pronto encontramos y que aprendemos desde chiquitos, ¿no? Cuando el primer berrinche que hacemos, nuestros papás con tal de que no hagamos el ridículo nos compran el dulce que queríamos, decimos... Y entonces crecemos porque no aprendemos algo diferente, a veces no tenemos el ejemplo, a veces no nos lo educan en la escuela, no nos lo educan en la casa y no nos enseñan a comunicarnos para generar este ganar-ganar. Así que desde muy chiquita pues yo asumí la misión de decir, a mí me ha servido cambiar esta perspectiva. Bien. Y hay mucha gente que necesita esta información, así que agradezco profundamente el espacio. Qué padre. No, pues es un placer tenerte. Estamos de manteles largos y es muy importante porque hablabas ahora de, yo identifico, a lo mejor me equivoco, pero identifico como dos escenarios, finalmente como seres multidimensionales, tenemos muchos roles en la vida y aquí tenemos un espacio en donde estamos hablando a lo mejor la persuasión y hablabas de ventas por ahí, de algunas cosas que tiene que ver, ¿no? Finalmente todos salimos a vender, ¿no? Todo. Si yo soy médico, si yo soy arquitecto, si yo soy escritor, ¿no? Hasta una idea. Una idea, claro. Es más, con nuestra pareja o nuestros hijos tenemos que venderle algo que queremos que haga, ¿no? Entonces, así es. Entonces, somos vendedores en todo el momento. Pero antes hablabas de los berrinches y todo este tema. Entonces, que veo una parte, digamos, más en la formación, en los procesos formativos y todo este tema. Entonces, veo dos escenarios, un poco en la parte de la venta, de la relación de negocio, pero que también tiene una incidencia, o viene antes, el tema de cómo me vinculo con los seres iniciales y todo. Entonces, vemos dos tiempos. ¿Qué importancia tiene entonces esto que hablabas de un berrinche y un límite? ¿En dónde está esa comunicación? Compártenos un poco de eso. Fíjate, tú como terapeuta, como logoterapeuta y como abogado además lo entiendes la importancia del lenguaje y entiendes la importancia de enseñar a nuestros hijos a crear y construir argumentos poderosos, factibles, completos. Cuando nosotros les enseñamos que hay una gran diferencia entre ser una figura autoritaria a una figura de autoridad, que no son cosas parecidas. Claro. Un padre autoritario es un padre que te dice cosas como, porque soy tu padre.
Las cosas las haces porque soy tu padre. O Lo digo yo. porque lo digo yo. Lo decían las mamás. ¿No? Porque ya lo entenderás cuando seas grande. No, eso viene de otro lado, pero... Y sigue, vamos entendiendo muchas cosas. Sí. Muchas. Pero sigue repitiéndose, ¿qué cosa? Y es que es verdad, ¿no? Entiendes muchas cosas cuando las experimentas en cabeza propia. Pero bueno, el caso es que cuando nuestros padres nos educan a base de hacer las cosas a la fuerza, es decir, tienes que hacer lo que tienes que hacer porque tienes que hacerlo. Y si no, ahí está la puerta muy ancha, ¿no? Y mientras vivas en esta casa y bajo este techo, las cosas se hacen como yo quiero. Ese tipo de artilugios o artimañas, Ok. lo único que hacen es enseñarle a los niños que basta con tener injerencia, con tener poder, con tener un título, con tener a lo mejor un nivel socioeconómico, con tener dinero, con tener algo que te dé de forma externa el poder para poder de alguna manera influir en el otro. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Estamos criando a personas que el día de mañana se van a volver jefes autoritarios, dictadores, o personas que simplemente en su área o en su ámbito, tanto familiar como profesional, van a pensar que simplemente las cosas se tienen que hacer porque ellos lo dicen. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo contrario y les enseñamos desde chiquitos, obviamente eso empieza por nosotros aprender cómo formular argumentos. Y no nos enseñaron. No nos enseñaron. Entonces, ¿Qué hacemos? pues eso, aprender. Siempre una vez, un Día de las Madres, me llegó un meme que me encantó, que decía que el mejor regalo que una madre puede darle a su hijo o a su hija es haberse trabajado a sí misma antes. Wow, qué bonito. Dije, claro, no, porque no todo es hacia afuera. La mayoría de las cosas los niños lo aprenden con el ejemplo. Entonces, cuando nuestros hijos nos ven con nuestra pareja discutiendo con argumentos, sin tener que subir el tono de voz, sin tener que ofendernos, sin tener que hacer uso de actitudes agresivas o de comentarios agresivos, entonces se dan cuenta que esa es una forma de vida y esa es una forma de conducirnos. Entonces, claro, si vamos a poner límites, mucha gente ahorita está de moda, no hay que poner límites, hay que dejarlos ser. Digo, bueno, es una forma, yo creo que es una forma de violencia el no ponerles límites. El tema es cómo ponerles los límites. Si se los vamos a poner a imponer, pues entonces no es una buena manera. Efectivamente, los estamos limitando, no poniéndole límites, limitando su crecimiento, su expresión. Pero si lo hacemos de manera asertiva y de forma persuasiva, entonces estamos siendo buenos guías. Wow. Para que vayan tomando tips y vayan tomando ciertos elementos de la importancia, lo hemos platicado en algunos programas, la importancia de poner límites con amor. Y a veces los actos de amor son aquellos que menos lo parecen, pero siempre con eso, con el respeto hacia otro ser humano, ¿no? Nos platicas, en el libro hablas de ¿qué habilidades necesita una persona para convertirse en un mago de la persuasión? Súper, mira, qué buena pregunta. De hecho, es una de las cosas que hay que desarrollar, sí o sí, porque todos somos, así como todos somos vendedores, todos somos comunicadores. La diferencia entre un mago de la persuasión o un mago de la comunicación y una persona que simplemente habla es que el mago de la comunicación o de la persuasión entiende que el mensaje no lo define quien lo dice, sino quien lo escucha. Es la otra persona la que va a determinar el mensaje. ¿Por qué? Porque lo va a escuchar, lo va a decodificar, lo va a poner en contexto, le va a dar una interpretación, lo va a dotar desde su perspectiva, su cultura, sus introyectos, sus creencias y al final vamos a obtener un resultado. Entonces, como comunicadores, tenemos que entender qué herramientas tenemos a nuestro alrededor para poder combinarlas. Como un cocinero que simplemente sigue recetas o un chef que sabe cómo combinar los ingredientes para crear recetas nuevas. El mago no solamente repite conductas, sino que conoce los trucos y las herramientas. Y dos de estas habilidades importantísimas, Horacio, es la primera es la prestidigitación. ¿Habías oído ese término? ¿Alguna vez, sí? ¿Alguna vez? Sí. La prestidigitación es esa habilidad que tiene el mago de dirigir la atención de la gente a una mano mientras prepara el truco en la otra, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de herramientas de comunicación verbal. Nos va contando una historia, entonces nos tiene cautivados en esa historia. Y de pronto también con habilidades de comunicación no verbal, en el manejo del tono de la voz, en el manejo de su vestimenta, de las luces, del entorno, de la proxemia, las distancias y también con el manejo de su lenguaje corporal.
De esa forma, entonces, el mago dirige la atención del público hacia donde le conviene. Y no como lo hacemos comúnmente, hacia donde no nos conviene. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Sí, sí. A ver, frases como, no me vayas a pintar el cuerno. No me vayas a ser infiel. O, es que nunca me abres la puerta. O, no te vayas a caer. No se te vaya a olvidar, no te pongas nervioso. Cada vez que decimos eso, es como si yo les digo en este momento, no piensen en el color azul. Lo primero que hicieron es pensar en el color azul. Entonces, la persona tiene que accesar primero lo que no debe de hacer o el pensamiento de lo que no debe de hacer para después decir, ok, ¿y qué hago en lugar de esto? Y entonces es más probable que acaben equivocándose. Entonces, el mago de la persuasión tiene que tener la habilidad de dirigir la atención hacia lo que sí quiere en lugar de a lo que no quiere. Tenemos que decir, en lugar de no te caigas o te vas a caer, hazlo con cuidado y ser específicos. Pon la mano en la bardita, fíjate en dónde pones los pies, hazlo despacito. Como leyendo un instructivo. Como leyendo un instructivo, para que la persona pueda seguir claramente esos pasos. En lugar de decirle, no se te vaya a olvidar, oye, pon una post-it, una notita, póntelo en la mano, recuerda traer lo que tienes que traer. En lugar de decirle, oye, es que nunca me abres la puerta. Reforzar positivamente ese día que sí te la abrió y decir, me encanta que me trates como una dama. Gracias por esta atención. En lugar de decir, es que no me vayas a pintar el cuerno, es agradezco poder confiar en ti. Pero decirlo de forma genuina, solamente sí, lo creemos así. Wow. Pues tenemos a Pamela Yan aquí, es un deleite, un privilegio y ¿cómo vamos de tiempo? Estamos al corte y entonces regresamos, no se vayan. Gracias. Haz Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a mi viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que pues prácticamente nos tocó. De lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo de conductores. Aztele.tv. 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 Aztele.tv.
Hola, hola, nuevamente aquí, gracias por seguir con nosotros, gracias a Haz Tele TV por el espacio. Recuerden, estamos en Facebook Live y seguimos aquí con nuestra invitada de lujo, Pamela Yan, que nos estaba platicando de los 2 grandes trucos y nos quedamos en el primero y Así pasamos es. al segundo, Pamela. Hablamos de la primera habilidad del mago, que es la prestidigitación. Y la habilidades. segunda habilidad es muy importante, es la habilidad del ilusionista. Okay. De aquel mago, tipo de mago, que te hace sentir que puede leer tu pensamiento, que puede ver más allá de tus palabras, que incluso puede fuerza una carta para que entonces tú creas que la elegiste. ¿Ok? Entonces, el mentalismo es la siguiente habilidad del mago de la persuasión. ¿Cómo aplica este tema del mentalismo en la comunicación? Pues es entender que de entrada nuestro primer lenguaje es no verbal, Horacio. Tenemos bien poquito tiempo hablando con palabras y a unos se les nota, ¿no? Que lo están estrenando. La verdad es que sí, todavía estamos muy limitados en nuestra expresión verbal. Muchos de los malentendidos, por ejemplo, ahora que gran parte de nuestra comunicación es escrita. Ay, qué belleza, ahí quería llegar. Sí, tiene mucho que ver con esta falta de habilidad de redactar, de comunicarnos, de expresarnos de forma verbal. Entonces, el mago de la comunicación tiene que entender que sí, las palabras son importantes, pero también es importante toda la paralingüística que acompaña a las palabras. Porque una persona... Paralingüística. La paralingüística suena muy bonito, ¿verdad? La paralingüística tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Desde, por ejemplo, el elegir un término en lugar de otro. Si yo te digo hogar y casa, aunque a lo mejor el diccionario te diría que son sinónimos, generan sensaciones diferentes. Es correcto. Imágenes en la mente distintas. Entonces, no son sinónimos. No hay palabras que generen lo mismo. Entonces, el elegir una en lugar de otra habla. Dice mucho. Si yo te digo, deseo leer este libro, es muy diferente a que te digo, necesito leer este libro. Sí, claro. Así yo te digo, quisiera leer este libro. Y menos en un castellano que tiene tantas posibilidades, Tantas ¿no? posibilidades. Tiene que ver también con cómo utilizamos nuestra voz. Imagínate que yo llegara diciendo... Bueno, pues la verdad es que la persuasión es un tema muy interesante, ¿no? Porque bueno, pues podemos envolver... No, entonces hoy dices, ¿le creo o no le creo? Ya desde cómo gestionamos nuestra imagen vocal estamos generando una percepción en la otra persona. Desde cómo gestionamos también nuestro arreglo físico. Nuestro peinado, el vello facial, los accesorios, la ropa y hasta los colores que elegimos hablan mucho. Cómo también movemos nuestro cuerpo y las decisiones que tomamos en torno a qué tanto acercarnos a la persona que tenemos al lado, si nos ponemos un cojín quizás aquí al estar en una sala, el bolso, una carpeta, esos distanciamientos que generamos cuando nos sentimos incómodos o inseguros, cómo movemos nuestros ademanes, las microexpresiones. Todo eso habla. Entonces, el mentalismo tiene que ver con escuchar, pero no solamente con las orejas, hay que escuchar con todo el cuerpo, hay que estar muy pendientes de lo que la otra persona nos está diciendo para poder leer entre líneas, escuchar los silencios, porque ahí es en donde está la verdadera verdad, ¿no? Las emociones incluso. Entonces, aquí obviamente están compartiéndonos Pamela y bueno, la pregunta es, cuando estamos platicando, cuando estamos hablando con alguien, intercambiando una serie de ideas a través del lenguaje, del habla, tenemos otra serie de opciones que tenemos que ver. Y mucha gente me dice, oye, pero pues es que yo le dije, sí, pero tú no escuchaste. No solo no viste, sino tampoco escuchaste, que es toda esta integralidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo pongo yo toda mi atención a lo que tengo con mi interlocutor en ese proceso, ¿no? Y es que esto se convierte en un reto, sobre todo ahora, regresando al tema de la comunicación escrita y de los mensajes y de los celulares, ¿no? Wow. De pronto nos hemos convertido en personas más hábiles para conectar con nuestros aparatos que con las personas que tenemos enfrente. De hecho, los jóvenes ahora, los más chiquillos, ya de plano tienen relaciones, pero relación de decir, a ver, mi novio y nunca lo he visto en persona. Claro. O simplemente establecen los juegos de una relación o las reglas o los lineamientos a través de una comunicación escrita. Y entonces se pierden del 80% de la información que está cuando tienes a una persona frente a ti. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Yo platicando en alguna ocasión y platicando con otros amigos, siempre les digo que la comunicación verbal no es más allá del 30%. Es ¿no? correcto. ¿Sí?
¿Qué tanto es esta comunicación? ¿Qué Mira, tanto expresas? la verdad es que sería difícil decirte exactamente Sí. Un porcentaje, ¿no? Hay muchos especialistas en este tema del comportamiento no verbal que dicen que el comportamiento, que la conducta no verbal corresponde, o la comunicación no verbal corresponde a un 80%. Wow. ¿No? Porque no es solamente el lenguaje corporal, son todas las cosas que acabo de mencionar. Claro. Entonces, sí es verdad que es importante el contenido del mensaje, pero si nosotros no gestionamos la forma del mensaje de manera tal que cautivemos la atención del otro, conectemos, generemos confianza, abramos canales de comunicación, de nada va a servir que tengamos un mensaje verbal maravillosamente estructurado y formulado, porque la otra persona no va a tener la disposición de escucharlo. Ahora, fíjate, la comunicación no verbal también tiene que ver no solamente con la forma, ¿no?, de nuestra expresión, sino hasta cómo estructuramos la información. Ahí te va un tip. Me encanta esto porque lo ejemplifica de manera extraordinaria. Compártenos. El pero, la palabra pero. Si yo te digo, te amo, pero no nos entendemos, ¿en qué crees que vaya a acabar la relación? Seguro no va a ir bien. Caput, ¿no? Si yo te digo, no nos entendemos, pero te amo, Claro. eso probablemente haya una Hay ventana motivación. de posibilidades, Hay ¿no? motivación, hay motivación. esperanza. Entonces, desde en dónde colocamos el pero va a marcar lo que la persona realmente está pensando o está sintiendo. Y eso es precisamente leer entre líneas. Entonces, creo que tenemos un reto hoy como sociedad y es, sí, aprovechar los medios de comunicación que tenemos, Claro. pero evitar que esos medios nos hagan desconectarnos de la persona a nuestro lado. De pronto en el libro hablo mucho sobre cómo escuchar. Y cuando daba clases en la universidad, Horacio, en el temario de habilidades de comunicación, que era una materia que llevaban todas las carreras, venía, por ejemplo, cómo hacer un ensayo, cómo redactar, buena ortografía, cómo hablar en público, cómo un poco de comunicación asertiva. Y de pronto me reúno yo en la academia, en una reunión de academia, y con los demás maestros les digo, oigan, ¿y las habilidades de escucha? Claro. Y se quedan así. No, es que viene de lectura. No, sí, pero de escucha. Sí, 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 Porque claro. escuchar, como bien dijiste, es leer a la persona de enfrente. Y somos bien malos para escuchar porque oímos en lugar de escuchar, no ponemos atención. Estamos acostumbrados a escuchar para responder en lugar de escuchar para comprender. Estamos generando juicios desde el momento en el que la persona está expresando. Estamos completando las frases antes de que la persona termine de hablar. Somos unos desesperados maniáticos. Entonces, tenemos que reaprender el arte de escuchar y ese es uno de los grandes retos. Vivimos en una sociedad muy demandante, vivimos en unos tiempos súper exigentes, vivimos con una serie de requerimientos económicos, de fama, de posición, de una serie de demandas que tenemos. Y nosotros somos una generación que más o menos lo hemos vivido, pero Pamela nos comparte y nos dice, los adolescentes viven un reto, pero también nosotros como generación, es decir, tenemos, y siempre les digo, tenemos que ser padres actuales con nuestros hijos actuales. Tenemos que ir de la mano con ellos y aprender muchas cosas que ellos nos van a enseñar, pero tenemos que ir todavía un poquito más allá y tratar de entender cuál es la problemática, qué conflicto existe, porque ellos están acostumbrados a estas relaciones completamente perdidas del otro, de la relación de la vinculación directa en persona, del contacto visual, del contacto físico, y es sumamente complicado por esta demanda de tiempo, todo es urgente, todo es rápido, y entonces siempre estoy tratando de responder en vez de atender, y creo que esto lo podemos vincular un poco con lo que decías al inicio, que es cómo vincularme empáticamente con mi interlocutor, entendiendo lo que me está tratando de decir. Y entendiendo que la empatía no es estar de acuerdo con el otro, es simplemente comprender al otro. No desde tu perspectiva, desde tus juicios, desde tu historia, desde tu cultura, desde tus creencias, no, Claro. Sino desde las del otro. Entender, si yo hubiera crecido en el ambiente, en el contexto, con los padres, con los hermanos, con los que creció esta Claro. persona, yo hubiera tenido esas experiencias, probablemente pensaría igual. Entonces no puedo juzgar. Entonces empatizar es eso, es entender al otro, aunque no esté de acuerdo. Yo siempre les digo,
estar de acuerdo se trata de, inclusive, no estar de acuerdo. Es decir, Claro. tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío. Y no tenemos bueno, que imponerle nuestro punto de vista al otro. coincidimos que no estamos de acuerdo. Y punto. Y no estamos de acuerdo con Y que no estamos de acuerdo. Es que está maravillosa, pero bueno. Sí. ¿En qué rubros o áreas de la vida podemos aplicar todas estas herramientas? Bueno, ya vimos unas, pero hay, hablando un poco del 2 de octubre, en la parte de la política, de la negociación, y hoy vemos que tenemos un partido político que no había estado en el poder, que hoy está y que tiene ¿qué nos puede aportar en esta escucha en qué otras herramientas, qué otras áreas? Fíjate que he tenido la fortuna de asesorar a políticos de los buenos, de los que realmente están ahí porque quieren servir y hacer una diferencia. Porque sí soy muy selectiva con mis clientes. Eso lo tengo que decir, ¿ok? Para que si tienen malas intenciones, ni me busquen. Pero en este mismo aprendizaje y en este mismo intercambio de gente con buenas intenciones, el poder poner en manos de estas personas herramientas que le ayuden a conectar con gente que ya de entrada es incrédula, que ya de entrada tiene miedo, que de entrada está esperando algo negativo, que ya está esperando las letras chiquitas. Pues ha sido padrísimo, Horacio, porque una de las cosas que hemos descubierto es que uno de los grandes errores de los oradores, de los líderes, de los comunicadores, es que están pensando todo el tiempo en qué quiero decir en lugar de pensar en dos cosas. Uno, ¿cómo quiero hacer sentir a la otra persona cuando le diga esto? Claro. Mira qué padre. ¿No? Desde dar una noticia importante, cambio en una ley, alguna modificación, este tema del 2 de octubre. ¿Desde dónde lo voy a abordar? ¿Qué quiero generar en la persona que me está escuchando? Y dos, entender que cada persona cuando te escucha, lo primero que se está preguntando y cuestionando es, ¿y a mí qué? Si tú no eres lo suficientemente hábil para contestar ese ¿y a mí qué? Desde los primeros segundos perdiste la atención. La persona ya está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces, el entender cómo funciona la mente humana con respecto al lenguaje nos permite precisamente abrir las compuertas del interés y de la atención. Ay, qué maravilla. Bueno, vamos a corte, no se vayan y regresamos con Pamela Yan, la magia de la persuasión y el lenguaje perfecto. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a mi viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que, pues, prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo de conducto. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Gracias por estar aquí, por continuar. Muchas gracias. Estoy muy contento, muy complacido de tener invitada de honor Pamela Yan, que nos va a seguir platicando y nos va a decir una característica maravillosa del libro, hablando de redes sociales, de tecnología y de medios electrónicos y todas estas bondades de la tecnología. ¿Qué características tiene el libro de multimedia? Cuéntanos. Que está diseñado para chicos y grandes. Eso. Y hoy necesitamos ese tipo de comunicación, ¿no? De pronto ya los chavos, pues entonces quieren, sí, el libro, pero también quieren tener algún otro tipo de interacción. Y entonces este libro tiene códigos QR, que mira, si me permites, les voy a enseñar aquí atrás. Por ejemplo, está el primero. Entonces aquí pueden ver una especie como de código de barras que se llama código QR. Al comprar el libro descargamos una aplicación que es gratuita, así, lector QR, aquí vienen las instrucciones, y entonces a lo largo de todo el libro vamos a encontrar estos códigos que lo que van a hacer es permitirnos descargar videos, descargar audios, listas de reproducción, visualizaciones, incluso cambios de estado guiados, infografías y demás recursos para que entonces la lectura se vuelva mucho más dinámica y que sobre todo logremos integrar esas herramientas para convertirlas en habilidades, ¿no? Que no se queden, ay, qué bonito libro y ahora lo uso para detener la puerta, ¿no? Para poner el café. No, lean, cómprenlo, léanlo. Y sobre todo, bueno, pues aprovechen todas las bondades y las herramientas. ¿Quiénes participaron con el libro? Cuéntanos quiénes. Este libro es un tesoro por los grandes colaboradores que tuvieron a bien poner un poquito de su magia aquí adentro. Por ejemplo, está en el tema de imagen física, de imagen personal, uno de los grandes maestros, rector del Colegio Imagen Pública, que es Álvaro Gordoa, hijo de Víctor Gordoa, querido amigo, gran colega. Está Rosita Argentina Rivas Lacayo, que es pues la señora de la inteligencia emocional, que de las fundadoras del método Silva aquí en Latinoamérica, en México. Está, por ejemplo, Omar Fuentes, que es de mis grandes maestros en temas de programación neurolingüística, de inteligencia verbal. Entonces, él cierra con broche de oro. Jordi Rosado, queridísimo amigo, gran comunicador y sobre todo un ser con un corazón enorme. Una persona congruente que abre el libro con un comentario divertido, maravilloso. Está, por ejemplo, también Eddie Robson, que es coach vocal. Él es experto en la parte de la imagen vocal y entonces nos guía con muchos ejercicios para mejorar también nuestra voz, el manejo de nuestra voz. El doctor Arturo Ávila, que también nos enseña cómo cuidar nuestro aparato fonador, que es la herramienta más importante del orador, de cualquier comunicador. Claro. Y también está, por ejemplo, Leonel Castellanos. Fíjate qué interesante. Leo Pi, conocido como Leo Pi, del efecto Leo Pi. Él es especialista en seducción, para todo el tema de ligue, de conseguir pareja. Entonces, imagínate qué padre perspectiva el hecho de escuchar a una persona que es especialista en conectar seres humanos. Para entender la persuasión, llevémoslo al ámbito al que lo llevemos. Entonces, están ellos, ¿quién más? Déjame ver para que no se me vaya a olvidar ninguno. Por ejemplo, también... Sí, es una joya. ¿Verdad? Ana María Aristi, también queridísima amiga, que es psicoterapeuta, que es especialista en relaciones de familia, adolescentes, pareja. Entonces ella nos habla mucho sobre comunicación asertiva, sobre el mensaje yo. Rafael Limón, que nos habla de la teoría de las personalidades, para identificar la personalidad del otro y entonces cómo debo de comunicarme con esa persona en específico. Y el querido y admirado maestro Carlos Luna, que es un artista, es un pintor maravilloso a nivel internacional, y él nos habla de la comunicación como arte y cómo entonces estos dos mundos, y el mundo de la expresión en el arte y de la expresión en la comunicación, se asemejan y cómo podemos convertir nuestra comunicación en un arte. Ahí nomás, ¿cómo ves, Horacio? Bueno, pues es una joya, de verdad, ¿eh? Cómprenlo, léanlo, disfrútenlo, compártanlo con
sus hijos, con sus amigos, con quien puedan, porque es una absoluta y total maravilla. Gracias. Pamela, es un deleite tenerte aquí. Podemos seguir platicando de todo este tema. Todos los programas. Y la cosa es que sea de beneficio. Ya hablamos de las áreas del trabajo, quiero decir, un poco de la política, de todo este tema, de los hijos, de cómo podemos comunicarnos, ¿no? Nos va a dar herramientas para eso. Quiero que me hables un poquito de la imagen, la primera impresión, esta parte, qué tan importante es, cómo es, porque el tema económico y las finanzas siempre nos demandan. Fíjate, cuando vemos a una persona, pensemos lo siguiente, los ojos son el sentido del cuerpo que están conectados directamente a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma. Sí, nosotros nos damos cuenta cuando estamos teniendo un proceso de pensamiento, movemos los ojitos. Aunque realmente no estemos viendo nada afuera, movemos los ojos, ¿no? Eso en la programación neurolingüística se le llama claves de acceso ocular, ¿no? Y hay quien dice que podemos descubrir si una persona está inventando o creando algo o está recordando a través de hacia dónde mueve los ojos. Mintiendo, dilo, como dicen. No necesariamente, porque podemos estar creando y no por eso estamos mintiendo, ¿no? Es un proceso creativo. Pero el punto aquí es, eso nos hace ver que los ojos realmente están conectados con el cerebro y nuestra historia es de una historia de seres que intercambian señas y que nuestro primer lenguaje fue no verbal. Entonces estamos mucho más acostumbrados a poner atención en lo que vemos de primeras a primeras para decidir si la persona con la que vamos a entablar un diálogo, en primer lugar, es amiga o enemiga. Claro. En segundo lugar, ¿puedo confiar en esa persona? En tercer lugar, ¿me parece congruente el mensaje con el emisor? Si yo llego siempre pongo este ejemplo, pero llego a un nutriólogo, abro la puerta y está gordito, ¿hay congruencia? Complejo. Pues no, entonces automáticamente ya, aunque escuche, pues no le creo y entonces el tratamiento no va a servir igual. Y también vamos a decidir a partir de eso si la persona nos parece interesante y si es agradable, si hay armonía visual en lo que estamos viendo. Entonces, sí, la parte de la imagen física tiene mucho que ver con cómo vamos a lograr o no entrar en la voluntad de la persona para que abra sus canales de comunicación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ya lo dije, congruencia. Hay gente que me encanta porque me escribe y dice, hoy tengo una entrevista de trabajo, ¿cómo me he visto? Digo, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cuál es la vacante que se está tratando de cubrir? ¿Qué es puesto? ¿A qué te...? Si no tienes esa información, no hay generalidades. En términos de imagen, nada es bueno ni malo. Solo es útil o inútil. Lo que tú te pones, lo que tú te vistes, los accesorios que eliges, hasta el maletín, backpack, bolso que traes, está comunicando algo. Entonces, eso que estás comunicando de forma visual contribuye a generar un ambiente de credibilidad, de armonía entre lo que dices y cómo lo dices. Porque si sí, entonces está jugando a tu favor. Y hay gente que me dice, ay, yo soy muy franco, yo me he visto como soy, así soy, me agarro lo primero, lo primero que me encuentro, porque pues yo no trato de aparentar. Digo, a ver, primera pregunta, ¿trabajas para tu ropa o tu ropa trabaja para ti? Ay, Pamela. Quédate con eso. Si tu ropa trabaja para ti, conviértela en tu aliada. Eso, mero. No, bueno, podemos seguir platicando todo el día, pero Pamela, regálanos información del taller, de los talleres que vienen. Claro, va a haber un taller presencial en la Ciudad de México, en Ejército Nacional, que voy a impartir con un mediador experto en la solución de conflictos que se llama Enrique Hernández, un querido amigo, y pues yo especialista en todo el tema de comunicación verbal, no verbal, persuasión. Y entonces nos vamos a unir los miércoles de octubre para dar este taller maravilloso. Y también voy a dar un curso en línea que se llama En el Pedir está el Dar, que es sobre persuasión y comunicación asertiva, también los lunes de octubre. Así que, pues para mayores informes, manden un correíto a info@pamelayan, J-E-A-N, pamelayan.mx, info@pamelayan.mx, o me pueden encontrar en las redes sociales como pamelayanmx. Y un teléfono que es el 5563 47 27 11, 55 63 47 27 11, y ahí estamos pendientes de ustedes para darles algo para consentirlos, que nos digan que es de parte de Bien Integra. Que de parte de Bien Integra, llamen, escriban, busquen y tendrán muchas recompensas. Gracias por estar. Y llévelo, la magia de la persuasión. Gracias.
Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.